La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. En este día tenemos un tema precioso que le hemos titulado Casa de Misericordia. Quiero mandar saludos a todos los hermanos que conozco en diferentes partes. Mando saludos también a nuestra hermana Magda Cárdenas, que el Señor la bendiga, que pudimos estar conectados, como dicen la semana pasada, y tuvimos una hermosa plática. Bendigo también al hermano Calderón, que estuvo él predicando también hace 2 semanas aquí en la programación. Mandamos saludos a nuestro hermano José también, Berganza, que ha sido uno de los que ha estado en la programación también por varios meses. Mandamos saludos también a nuestro hermano pastor Galileo Gómez en la ciudad de Los Ángeles, Iglesia Monte Oreb. Si usted no tiene dónde congregarse, en la pantalla va a estar saliendo el número de teléfono del pastor. Si necesita también que oren por usted, alguna situación, algún problema que esté pasando, con toda confianza llame, que en la pantalla estará saliendo el número de teléfono del pastor Galileo Gómez en la ciudad de Los Ángeles. También mandamos saludos a una niña preciosa, a la nieta de nuestra hermana Ilse, Valeria, y a su nietecito Diego también, que no se acuestan, dicen, hasta que ven salir la programación de Shalom, Shalom, Jerusalén. Así que siempre están esperando que se les mande saludos. Saludos también a los hermanos que se nos coronaron ya en la ciudad de Bloomington. Pastor Víctor también le mandamos saludos, como a los hermanos que sintonizan desde la ciudad de Lake Elsinore. Así que mandamos saludos a todos nuestros hermanos y le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Le damos gracias a Dios también por esta programación de Maná del Cielo, Canal 27-2, que está llegando a muchos lugares y siendo de bendición en muchas partes. Ahora en la mañana me llamaba una hermana y ya después de haber platicado y haber atendido sus peticiones, le pregunté que cómo tenía el número de teléfono y me dice que he visto el programa de televisión y dije, bueno, bendito sea el Señor, porque a veces hay muchas personas que no nos llaman y hay ocasiones que recibimos llamadas en otros días, en diferentes horas, y es porque han visto la programación. Y para eso es el programa de televisión Shalom, Shalom, Jerusalén, para poder llevar bendición a tu vida y a tu hogar. Mandamos saludos también a nuestro hermano Víctor del Valle, a nuestra hermana Edith también, y la felicitamos también porque pronto se va a bautizar nuestra hermana Edith, así que la bendecimos en el nombre de Jesús, como a nuestra hermana Graciela también y a su hija, que están a punto de bautizarse en estos días. La gloria y la honra sea para el Señor. Y comenzamos con este precioso tema, Casa de Misericordia. Para comenzar me gustaría que diéramos lectura en el capítulo 5 del Evangelio según Juan, en donde vamos a estar leyendo los primeros versículos del 1 hasta el 9, en donde la palabra del Señor nos dice de esta manera: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y ahí estaba un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Padre, en esta preciosa noche te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ministre esta palabra y que llegue a cada uno de aquellos corazones, a cada una de aquellas personas que están necesitadas. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mandamos saludos también a nuestro hermano Misael Campos, a nuestro hermano Manny también. Le mandamos saludos y gracias por estar sintonizando su programación Shalom, Shalom, Jerusalén. Este episodio es tan precioso porque estamos viendo la necesidad que el ser humano tiene,
la gran necesidad por la cual pasan los seres humanos, en aquella condición que en muchas ocasiones no tenemos respuesta a nuestros problemas. En muchas ocasiones no encontramos, como dice el dicho, no encontramos la puerta. En muchas ocasiones nos sentimos impotentes ante las situaciones que podríamos estar enfrentando. Hay momentos en los cuales el ser humano pierde toda la fuerza. Hay momentos en los cuales el ser humano se desalienta. Hay momentos en la vida del ser humano que realmente no haya cómo hacer para solucionar ciertas situaciones en la vida. Este hombre dice que tenía 38 años de estar junto al estanque de Betesda, esperando un milagro, esperando porque dice que descendía un ángel del cielo y removía las aguas, y cuando las aguas eran movidas, el primero que descendía a las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y es curioso que cuando estamos viendo en el versículo 3, donde dice que hacía una multitud, dice, una multitud de enfermos que se encontraban en ese lugar, de los cuales habían ciegos, cojos y paralíticos, esperando un milagro, de acuerdo a la necesidad que estaban viviendo. Pero lo que me sorprende más es ese paralítico que llevaba ya 38 años esperando un milagro, esperando poder descender a las aguas en el momento que el ángel las movía, porque dice que cuando el ángel bajaba, descendía, removía, agitaba las aguas, y ese era el momento en el cual el primero que descendía a las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad. Ahora quiero retroceder un poquito. Cuando dice en el versículo 2, y hay en Jerusalén, dice, una puerta, hay junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda. La palabra Betesda, todas las palabras tienen un significado para el pueblo de Israel. Cuando se habla de la palabra Betesda, su significado es casa de misericordia. Ahora, en muchas ocasiones nosotros hablamos de la palabra misericordia. Hay muchas personas que a veces no comprenden cuál es verdaderamente el significado de la palabra misericordia. Y cuando nosotros vemos que misericordia significa piedad, significa compasión, se necesita sentir aquel dolor al ver a las demás personas en la condición en que se encuentran, porque dice que misericordia es cuando nosotros vemos la miseria en la cual las demás personas se encuentran, en la situación que están pasando de tristeza, de dolor, de enfermedad, ante la situación de un problema que no pueden resolver. Tal vez están de luto ante la muerte de algún familiar, un pariente que ha muerto, y no tienen quien las consuele. No hay consolación en esos momentos para ellos. Son momentos difíciles que pasa el ser humano. Son momentos difíciles en los cuales realmente necesitan ser confortados, necesitan que alguien venga y se acerque. Y déjame decirte que cuando estamos viendo que este estanque se llama Casa de Misericordia, Betesda significa Casa de Misericordia, ¿en cuántas ocasiones nosotros nos hemos congregado a este lugar que llamamos equivocadamente iglesia? Es un edificio donde la iglesia se reúne, que es todo lo contrario. O sea que la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Nosotros somos los que formamos la iglesia y nos reunimos en un edificio en el cual sabemos que Dios tiene misericordia de cualquiera de nosotros, y que nosotros llegamos siempre necesitados, con diferentes situaciones, diferentes problemas, en los cuales tal vez no podemos resolver. Y cuando dice que Dios tiene misericordia de nosotros, la misericordia de Dios que nos ve a nosotros, dice, sumergidos en el problema, quizás de la drogadicción, del alcoholismo, quizás de la violencia. Quizás nos encontramos en aquella situación en la cual hemos participado de brujería y hechicería, y nos encontramos bajo una situación de ataque, nos encontramos en una situación de angustia, de aflicción, siendo atormentados. Y el Señor mira la miseria en la cual el hombre se encuentra, mira la miseria en la cual se encuentra, que no puede solucionar sus problemas, en los cuales directamente necesita de alguien que haga algo por él. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía y alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus favores, porque Él es quien te ha rescatado y te ha sacado del hoyo, del agujero cenagoso, dice. ¿De dónde nos ha sacado el Señor a nosotros? De la condición en que nos encontrábamos. Cuando el drogadicto dice, ya no quiero continuar más en esta drogadicción. Cuando el alcohólico se cansa y dice, ya no quisiera seguir esta vida. En aquellos momentos de soledad, en aquellos momentos de tristeza, de dolor, que están pasando por desesperación. Y cuando se da cuenta que todo el mundo le ha caído encima, cuando se da cuenta que ha perdido casi todo,
por causa de las drogas, por causa del alcoholismo, por causa de la situación en que se ha encontrado o haciendo negocios que lo han dejado en la calle. Hay momentos en los cuales el hombre se siente tan afligido y tan angustiado, se siente que no tiene respuesta a sus problemas, se siente que no tiene solución a sus problemas. Pero déjame decirte que cuando hablamos de la casa de misericordia, le damos gracias a Dios cuando las puertas de un edificio están abiertas y donde la iglesia se puede congregar, donde podemos llegar a alabar y adorar a Dios, en donde podemos llegar nosotros derramando nuestra alma ante la presencia de Dios, humillándonos ante la presencia del Señor y diciéndole: Señor, aquí estoy. Señor, sin ti yo no puedo hacer nada. Este hombre había llevado 38 años en aquel lugar. A lo mejor era un hombre quizás de 60 años, 55 años, quizás de jovencito, tuvo algún accidente y quedó paralizado. Se convirtió en un paralítico. O quizás desde su tiempo de niñez, quizás pudo haber quedado en esa condición y lo llevaban al estanque de Betesda, esperando que un milagro sucediera en su vida. Cuando vemos en el versículo... Vemos en el versículo 6, cuando mi Señor Jesús se acerca a él, porque ya el Señor sabía que este hombre había estado durante 38 largos años esperando el movimiento del agua, que fuera agitada el agua cuando descendía el ángel, pero resulta que no tenía quien lo introdujera al agua en el momento que era agitada el agua. Y dice que otros entraban antes y eran sanados, el primero que caía en el agua, el primero que entraba al agua. Y mi Señor Jesús le hace una pregunta. Cuando Jesús dice que lo vio acostado ahí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando yo leía esta escritura hace un tiempo, me daba risa, porque en muchas ocasiones a nosotros nos hacen una pregunta y le damos vuelta a todo el asunto y queremos hacer una larga historia. A veces a uno le han preguntado ¿cómo se llama? Pues cuando mi papá se casó con mi mamá, su papá se llamaba Alberto. Entonces cuando yo nací, también me pusieron Alberto. Y por eso es que me llamo Alberto. Y a veces da risa que cuando le hacen una pregunta a uno, se le hacen directo y uno tiene que dar una respuesta directa y clara. Pero a veces damos un rodeo de todo. Y cuando mi Señor Jesús le dice a este hombre que ya sabía que llevaba 38 años en esa condición, mi Señor Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Le hace la pregunta a mi Señor Jesús, ¿quieres ser sano? Una pregunta sencilla. Y dice en el versículo 7 que el enfermo le respondió, Señor, dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Empieza a darle una explicación al Señor Jesús. Mi Señor Jesús solamente preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta sencilla hubiera sido, sí, Señor, quiero ser sano. Sí, Señor. Era todo. Pero Él le da explicaciones de la condición y por qué todavía no era sano. Y viene mi Señor Jesús y le dice en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante dice que el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Déjame decirte que no importa cuál sea la situación que tú estás pasando. No importa por qué situación, cuál sea el problema que tengas. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema de enfermedad, puede ser una situación quizás judicial, puede ser una situación que tienes que presentarte quizás a corte. Puedes estar pasando por una situación bastante complicada y difícil quizás. Pero déjame decirte que no importa el tiempo que pase, tú tienes que perseverar. Tú tienes que estar las veces que sea necesario en casa de oración, en casa de misericordia, en la casa donde Dios favorece al necesitado. En aquel lugar donde se dobla rodilla, en aquel lugar donde se clama a Dios, en aquel lugar donde te humillas ante la presencia de Dios esperando. No importa el tiempo, porque déjame decirte que nosotros en muchas ocasiones queremos la solución pronto. Queremos pronto que llegue la respuesta de las cosas que necesitamos. Queremos que el problema se solucione en el tiempo que nosotros queremos. Pero hay un tiempo en el cual Dios tiene establecido. Dios es un Dios de propósitos. Y tiene un tiempo establecido para cada uno de nosotros en las situaciones que nosotros estamos esperando, una respuesta en nuestra vida, la solución a nuestros problemas en determinado momento. Y para eso se necesita en muchas ocasiones un proceso.
Este hombre dice que tenía 38 largos años de estar junto al estanque de Betesda, que es casa de misericordia, esperando de aquel favor, esperando de aquel milagro de sanidad que necesitaba tanto. 38 largos años. He escuchado testimonios de mujeres que han pasado orando hasta por 25, 27 años, pidiéndole al Señor que tenga misericordia y que su esposo se convierta y que venga a los pies de Cristo. He oído testimonios de mujeres con aquella paciencia de tener un marido borracho, un marido violento, un marido mujeriego, un marido drogadicto, un marido que han dado en situaciones diferentes, algunos estafadores, mentirosos, engañadores, y han estado las mujeres orando por largos años, hasta cuando llega el momento en que testifican y dicen: el Señor escuchó mi clamor, el Señor vio la situación en la cual yo me encontraba, porque déjame decirte que esas mujeres han llegado a derramar su alma en la presencia del Señor, postrándose y humillándose ante el Señor y rogándole día con día, estando en la casa de misericordia, esperando un milagro de parte de Dios. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? Dice: tribulación, persecución, enfermedad, pandemia, pandemia. ¿Qué podrá apartarnos del amor de Dios? En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice claramente: hay un principio establecido de parte de Dios, en el cual dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, dice, los unos a los otros, más cuanto el día es cercano. Estamos viviendo tiempos malos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, en los cuales necesitamos de la misericordia de Dios. El profeta Jeremías decía en el libro de Lamentaciones: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Y cuando dice por tu misericordia, porque estaba reconociendo que el pueblo, y aún él también, era pecador. Y el pecador no necesita de otra cosa, sino que el castigo. Y decía el profeta: por tu misericordia no hemos sido consumidos. No nos has pagado conforme merecemos, sino que has manifestado tu compasión, tu amor, tu misericordia, porque nos has visto en la condición miserable en la cual nos hemos encontrado. Dios es bueno y su misericordia es bondad. Su misericordia es piedad. Su misericordia es compasión, porque se compadece de cada uno de los necesitados. Quiero poner otro ejemplo con respecto a parte de este hombre que llevaba 38 años junto al estanque de Betesda, que significa casa de misericordia. Podemos ver la misericordia de Dios. El Señor se compadece. Tiene compasión de aquellos que se encuentran en la miseria, en una condición miserable, pero están necesitados de Él. Cuando vamos aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, Evangelio de nuestro hermano Juan, según el Evangelio del hermano Juan, capítulo 11, del versículo 32 en adelante. Y dice: cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, dice, se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice en el versículo 35, aquella compasión del maestro, la compasión del Señor, cuando dice que esta mujer llega y se arroja, se tira a los pies del maestro, diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La Escritura dice desde el principio del capítulo 11 que Marta y María, las dos hermanas, mandaron a llamar a mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús era amigo de ellos, amigo de Lázaro, el hermano de ellas, que cuando se encontraba enfermo lo mandaron a llamar. Pero mi Señor Jesús dijo: después vamos. Mi Señor Jesús llegó unos días después, tanto así que ya tenía 4 días en el sepulcro. Pero hay una cosa muy sorprendente. Antes que María llegara con mi Señor Jesús, ya Marta se había acercado a mi Señor Jesús. Ya Marta había encontrado al Señor Jesús. Y la misma palabra le dijo Marta: Señor, dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Pero fue diferente en la condición que se presentó Marta, la hermana de María. Fueron las mismas palabras, las mismas frases. Pero la diferencia que hubo con María, que dice que cuando vio a mi Señor Jesús se arrojó a los pies del Maestro, se humilló ante su presencia con aquella súplica, con aquel ruego. Y dijo las mismas palabras que había dicho su hermana: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las palabras de aquella mujer que se había postrado, se había tirado al piso, se había arrojado al piso a los pies del Maestro, humillada completamente, llorando y diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice en el versículo 35 que mi Señor Jesús lloró, dice, porque tuvo compasión de ellos. Vio la miseria en la condición que se encontraba, porque déjame decirte que en muchas ocasiones nosotros somos impotentes de poder cambiar la situación en la cual estamos. El drogadicto no puede salir de la drogadicción. El alcohólico no puede dejar ese pecado tampoco del cual se encuentra. Nadie es posible que pueda abandonar una condición en la cual se encuentra atado, encadenado. Pero llega el momento y se presenta la oportunidad en que el Señor, a su debido tiempo, oye el clamor de aquellos que se humillan ante su presencia, rogando y suplicando un milagro en su vida. No importa cuál sea la condición en que tú te encuentres, no importa la situación en la cual tú estás. Si tú tan solo continúas estando en casa de misericordia, si tú continúas siempre postrado a los pies del Maestro, humilladamente, siempre que tú te estás congregando con los santos, siempre que tú estás pidiendo que te apoyen en aquella oración, exponiendo tu situación, esperando aquel milagro que tú necesitas en tu vida, ese milagro llegará a tu vida. No en el momento y el tiempo que tú quieres, sino que en el momento y el tiempo que Dios tiene establecido para ti, porque en muchas ocasiones es necesario que nosotros pasemos por un proceso de aprendizaje. Hay mucha gente que solamente busca los milagros. Hay mucha gente que solamente busca los beneficios de Dios. Hay mucha gente que se acerca solamente en los momentos de necesidad. Y no es así. No tenemos que buscar los beneficios que Dios puede tener para nosotros. Mejor busquemos al que tiene los beneficios de nosotros. Es muy diferente. La mayoría de gente se acerca buscando los beneficios que tiene Dios, pero no se acercan buscando al Dios de los beneficios. Cuando es todo lo contrario. Por lo cual en esta noche te digo, persevera un día más, quizás una semana más, pero ese milagro, esa respuesta por la cual estás pasando, esa situación que estás pasando, viene el tiempo en el que el Señor obra. Ese paralítico tenía 38 años esperando un milagro, una respuesta a su vida, y llegó en el momento, no cuando él lo esperaba, sino que cuando el Señor dijo: es mi voluntad, ahora lo hago. Hoy es el día. Por eso el Señor Jesús dijo: ¿dónde lo pusieron? Dice. Y más adelante, si tú sigues leyendo las Escrituras, te darás cuenta que cuando llegan con el Señor, vuelve a decir Marta: ¿para qué, Señor? Dice: ya ni que quiten la puerta, la piedra. Porque el Señor dijo: quiten la piedra donde estaba el sepulcro, donde se encontraba Lázaro. Y dijo: no, porque ya apesta, ya tiene 4 días, ya está en descomposición. Y dijo el Señor con aquella voz, con poder y autoridad: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre sale brincando con todas aquellas mantas que lo habían envuelto y con toda la preparación que le ponían en aquel tiempo a los que habían muerto. Salió vendado completamente, brincando, al escuchar la voz del Maestro que le dijo: Lázaro, ven fuera. Con poder y autoridad el Señor lo levanta y le había dicho a Marta que él iba a resucitar. Si crees en mí, aunque esté muerto, estará vivo. En muchas ocasiones se necesita la respuesta ya, dice uno. Queremos ya la respuesta, pero no va a llegar, sino que va a llegar en el tiempo, cuando es la voluntad de Dios. No te desesperes. En la congregación donde tú estás, pídele al Señor que tenga misericordia de ti, porque la misericordia de Dios es compasión, es piedad, es bondad. Dios nunca va a pagar como nosotros nos merecemos. Él siempre manifiesta su amor y su justicia hacia sus hijos. Padre, en esta noche te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Señor amado. Y te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo, llevando bendición a todos aquellos que están necesitados, llevando bendición, Señor amado, a todos aquellos que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una palabra que vaya transformando la vida de ellos. Señor,
Hay tanta gente necesitada hoy en día. Hay gente que ha caído en pánico. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que llegue esa liberación a sus vidas, que llegue esa respuesta, Señor, porque solamente tú eres el que puedes obrar y sacarlos de la condición en cual se pueden encontrar. Padre, en esta noche te rogamos por todos los pastores, te rogamos por los evangelistas, te rogamos por cada uno de tus hijos, Señor, que hacen la obra en diferentes lugares. Y en esta noche también mandamos saludos a nuestro hermano evangelista Juan Pablo Mazur, a nuestra hermana Ilse, a nuestra hermana Ilse Tercero, a Javier Aguilar y a todos aquellos que nos han sintonizado diciéndole, si tú estás pasando por un problema y necesitas una respuesta, sigue perseverando en el nombre del Señor Jesús y la recibirás en el tiempo de Él, no en el tiempo tuyo. Que la paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas. Les amamos y nos vemos el próximo lunes a las 9:30. Shalom, shalom. Hasta pronto.